Bueno, pues buenas tardes a todos. Empezamos ya, ¿no? Buenas tardes a todos y bienvenidos un martes más a, bueno, en este caso la tercera edición de los martes del comercio exterior en Info. Esta tarde, con ocasión de, bueno, pues estudiar un poquito el mercado alemán, ver sus oportunidades. La sesión primero de todo, tienen ustedes una documentación que le habrán dado una carpeta donde tienen las presentaciones que vamos a hacer esta tarde. Tienen algún folleto más de algún servicio como Seimed y también tienen otro folletito azul que es el diagnóstico ese, muy bien Fernando, ese que, bueno, si tuvieran ustedes oportunidad de rellenarlo, es un autodiagnóstico de innovación. Muy sencillo, bueno, muy sencillo, innovación nunca es sencilla, pero lo más sencillo que lo hemos podido hacer para que, bueno, lo pueden rellenar y ustedes pueden sacar su propio autodiagnóstico de innovación en su empresa. Y es una información que para nosotros es muy valiosa, ¿no?, para poder diseñar nuevos servicios y programas. En fin, entrando en materia, así es como va a ser la sesión de esta tarde. En primer lugar, les voy a hacer una introducción un poquito a cifras económicas de comercio exterior, de productos murcianos que se están vendiendo en Alemania. Y en segundo lugar, pues, y aprovecho para presentarlo, el señor Markus Kemper, que es el director de marketing de la Cámara de Comercio alemana en España, es decir, que está basado en Madrid. ¿Sí? Nos va a hacer su exposición en cuanto a los servicios que tiene la Cámara de Comercio para Empresas, además de oportunidades de negocio para vosotros en el mercado alemán y un servicio que han puesto en marcha que es la Bolsa de Compradores alemán. Eso lo veremos pues después, ¿no? Sí. Entonces, empezando ya en materia, mi presentación la voy a dividir en 4 partes. Primero de todo, os voy a dar una pincelada breve sobre el comercio exterior de España y la región de Murcia. Después vamos a entrar un poquito ya en el comercio exterior con Alemania. Después vamos a tratar algunos temas de Alemania con el mercado alemán, con algunos tips sobre cómo entrar, el canal de distribución, etcétera. Y por último, os voy a explicar muy brevemente los servicios de internacionalización que tenemos en Info. Primero de todo, aquí os quiero exponer un poquito lo que ha sido la evolución de las exportaciones de la región de Murcia y España en los últimos 5 años. La línea roja es la evolución de la región de Murcia, como veis, una línea muy ascendente, sobre todo a partir del año 2011, donde tuvimos un crecimiento del 60%. Bueno, todos vosotros, si sois empresarios, pues sabéis que hoy en día pues la exportación, el comercio exterior, es lo que, bueno, es el único valor de la demanda agregada que tiene un comportamiento positivo, ¿no?, hoy en día, ¿no? Y en el caso de la región de Murcia, pues está siendo un auténtico boom, ¿no? En concreto, ese año crecimos al 60%. Este año que hemos cerrado ya la cifra, en 2013 hemos crecido al 5%, exactamente igual que lo ha hecho España, que ha crecido también al 5%. Lo que pasa es que la brecha que teníamos con España la hemos cerrado muchísimo, ¿no? España ha cerrado el año con nosotros en un poco más de 9.000 millones exportados y España en 234.000 millones exportados. En segundo lugar, pues el número de empresas exportadoras también ha ido acompasadamente creciendo. En el año 2008 en Murcia teníamos 3.300 empresas exportadoras y este año pasado lo hemos cerrado con 4.781. Más o menos estamos en el 3% del total de España, cuando somos la 4ª provincia exportadora, ¿no? En el año 2012 pasamos a ser la 4ª provincia exportadora. Las empresas exportadoras españolas pues han crecido al mismo ritmo, ¿no? Tenemos alrededor de 150.000 empresas exportadoras en España. Luego, ¿qué sectores exportan más? Pues, y esto ya es en el caso de la región de Murcia. Los sectores que exportan más en la región
Hasta el año 2011, el sector hortofrutícola pues era el que dominaba la balanza. A partir de ese año, y bueno, ha sido un poco también secuencial, ¿no? Ha habido un vuelco y entonces el gran sector de materias primas, productos industriales, bienes de equipo, es ahora mismo el que domina la balanza, sobre todo por el tema de energía, ¿no? de productos químicos, ¿no? Que es lo que ha hecho que, bueno, que el sector hortofrutícola pues tenga menor peso en la balanza. Las bebidas y bienes de consumo se han comportado siempre a lo largo de los años un poco más modositos, no han crecido tanto y han tenido un comportamiento un poquito más lineal. Y en cuanto a las zonas de exportación, básicamente producido por lo que estamos exportando, productos perecederos, ¿no? Y que no pueden llegar más allá de unos cuantos kilómetros, pues el grueso de nuestras exportaciones es a la Unión Europea, aunque como podéis ver también ha disminuido su peso, ¿no? Quizás lo podemos ver en la siguiente diapositiva, en la parte de arriba, donde veis los pesos de los diferentes destinos de las exportaciones. Podéis ver que hay dos destinos que están creciendo mucho, tanto en el número, o sea, tanto en el peso de la balanza como en el número de empresas exportadoras. Y me refiero a América y África. Sobre todo en los últimos 2 años, África. Ahí el incremento ha sido brutal, sobre todo el norte de África. África subsahariana también, ¿no? Pero el norte de África, destinos como Marruecos, etcétera. Ahí las empresas, tenemos 1.600 empresas exportando en esa zona y cada vez se está convirtiendo en un destino mucho más importante para nuestras exportaciones. Bien, entrando ya en el país del que vamos a hablar esta tarde, y sobre todo para saber de qué estamos hablando, os he puesto aquí algunos datos, ¿no? Sobre Alemania. Alemania es hoy en día la sexta economía mundial por términos de PIB. Un dato que a lo mejor no mucha gente conoce es el tercer exportador y tercer importador mundial, solamente por detrás de China y de Estados Unidos. Ocupa la tercera posición en ambas estadísticas. Ha tenido un crecimiento el año pasado del 0,5 y se espera que este año sea del 1,7, con lo cual pues es un crecimiento positivo, ¿no? Mucho mayor que el que tenemos aquí en España. Sus principales clientes, o los principales socios comerciales son Holanda, China, Francia y Estados Unidos. España ocupa solamente la posición 15ª. Somos solamente el país que exportamos a Alemania en 15ª posición. Tiene el 16% de la población total de la Unión Europea y ahí hablamos de los 27 países. De los 27 países, Alemania tiene el 27%, son unos 82 millones de habitantes. Y además tiene el 20% del PIB de la Unión Europea. Por lo tanto, pues es el motor económico actual de Europa, ¿no? Es el segundo país del mundo en cuanto a calidad de sus infraestructuras y, como veremos más tarde, esto es importante para nosotros cuando queremos exportar allí. La política comercial alemana, la política exterior, está concebida dentro de la política exterior europea, ¿no? Por lo tanto, no tenemos aranceles ni nada, está dentro de la Unión Europea. Y luego su rating, según la compañía de rating de seguro de crédito COFACE, está en el nivel A2. Un poco para que lo pongáis en relación, pues España está a nivel B. La A son 4, A1, A2, A3 y A4. Alemania está en A2 y España está en B. Por detrás está el C y el D, ¿no? Que el D sería el más bajo de todos. Tal y como decíamos antes, es el tercer exportador y tercer importador del mundo. Esto significa que sus exportaciones son 1,4 millón de millones, es decir, 1,4 billones, y no son billones americanos, son billones de los nuestros en exportación. Por poner en relación, España está en 230.000 millones de exportación. Aquí también quiero puntualizar un dato que sale en este cuadro, que es la cobertura. Tiene una cobertura del 120%. Eso significa que tiene una balanza superavitaria. Quiere decir que solamente con sus exportaciones están financiando todo lo que importan. España, la tasa de cobertura la tenemos en el 84%, es decir, que nosotros no podemos financiar nuestras importaciones con las exportaciones. Y eso es un dato también muy bueno de Alemania como país exportador. Alrededor del 40% del PIB alemán pues son debido a las exportaciones, ¿no? Ese dato sí que creo que es el mayor del mundo, ¿no?
si lo ponemos en relación a su PIB. Si entramos ya a ver el comercio bilateral, ahí tenéis dos cuadritos. En el cuadro de arriba tenemos relaciones comerciales España-Alemania y en el de abajo tenemos Murcia-Alemania. Como podéis ver, tanto en uno como en otro las exportaciones han ido subiendo, excepto en el último año de España, que se han estancado, ¿no?, con los 23.500 millones exportados. Estos 23.500 a nivel de España es más o menos el 10% de todo lo que exportamos. El 10% de lo que exportamos se lo lleva Alemania. En el caso de Murcia es exactamente igual, un 9%. Tenemos un punto porcentual de diferencia. Es decir, que nuestros 833 millones que exportamos el año pasado significan un 9% del total de nuestras exportaciones. También aquí quiero que os fijéis en las coberturas. Si veis, aunque la cobertura de España ha subido bastante desde el 2009, fijaros que venimos del 63% y ahora mismo estamos en el 84%, todavía no es suficiente. La de Murcia sí que es totalmente superavitaria, tiene un 380% de superávit en nuestra balanza particular con Alemania, ¿no? Es decir, que nuestras importaciones del país pues, no son tan importantes. Exportamos más que importamos. Y aparte esto va creciendo, ¿no? En el siguiente cuadro lo tenéis aquí, lo que es la tendencia de España. Como podéis ver, las importaciones más o menos se mantienen lineales y las exportaciones van subiendo, pero todavía no han llegado al nivel de lo que importamos de ellos. En el caso de Murcia he preferido poneros los números con esta gráfica de barras y no solamente incluiros Alemania, sino incluiros más países para que veáis en relación a otros países cómo de bien está Alemania. Actualmente es el tercer país de exportación para Murcia. Tradicionalmente Alemania, Francia, Reino Unido se han disputado esas tres primeras plazas para nuestras exportaciones. Italia ha surgido en el año 2002 con un gran incremento, como podéis ver en el gráfico. Aún así, Francia es el país donde exportamos más y donde más hemos crecido en los últimos 3 años, como podéis ver en las barras, ¿no? Alemania, pues sí va creciendo, pero de una manera un poquito más lenta. Y luego, pues tenéis el resto de países del área de Europa donde estamos exportando con sus crecimientos, ¿no? Como Reino Unido, Países Bajos, Portugal, etcétera. Si pasamos ahora a estudiar los productos del comercio exterior con Alemania, este es el cuadro de exportación de productos de España, ¿de acuerdo? Ahí veréis que en España hay 13.000 empresas exportando a Alemania, que hacen un total de los 23.500 millones que hemos dicho anteriormente. ¿Y cuáles son los productos más exportados? Primero de todo, tecnología industrial. Y aquí tanto el comercio en una dirección como en otra está dominado por los vehículos de transporte, automóviles y partes de automoción, ¿de acuerdo? Es prácticamente la partida de tecnología industrial la copa esa partida, ¿no?, de vehículos. En segundo lugar, los productos hortofrutícolas. Como veis, España es un gran exportador. De esa cantidad que veis ahí, de los 2.900 millones, el 20% viene de la región de Murcia. Es decir, que Alemania actualmente está consumiendo de nosotros, de Murcia, el 20% de los productos hortofrutícolas que estamos mandando hacia allá. En tercer lugar, tendríamos la química y la farmaquímica y, sobre todo, dentro de este epígrafe, las materias primas y semimanufacturas plásticas, ¿no? En el caso de Murcia es muy parecido, solamente que cambia el orden. Para nosotros los equipos de automoción, que en nuestro caso murciano no son automóviles, son otro tipo de vehículos, ¿no?, están en tercer lugar, ¿no?, con esos 22 millones. En primer lugar tenemos los productos hortofrutícolas, ¿no?, que es un 71% de nuestra balanza con Alemania, ¿no? El 70% de lo que exportamos allí son productos hortofrutícolas. Hortalizas y verduras frescas, 240 millones. Más o menos hortalizas y frutos se lo dividen a mitades, ¿no? En segundo lugar tenemos la industria química, sobre todo materias primas y semimanufacturas de plástico, por algunas de las plantas que tenemos en el área de Cartagena, ¿no? Hay muy importante el sector de plástico, ¿no? Y en tercer lugar, la tecnología industrial. De estas 574 empresas que veis ahí que exportan a Alemania de la región de Murcia, significan el 4% de todas las exportadoras que tenemos en Murcia, ¿de acuerdo? Sería el 4%. Cuando las exportaciones murcianas en el total de exportaciones
de España es el 3,5, ¿de acuerdo? Por lo tanto, tenemos más cuota en el número de empresas que de exportaciones, ¿no? Si hacemos un cruce de todos los datos, ¿cuáles serían los sectores que a nuestro modo de ver sería pues, una oportunidad ahora mismo de negocio en Alemania? Si cruzamos los datos de exportación española a Alemania y las industrias que tenemos en Murcia, los sectores serían estos, ¿no? Al margen de productos hortofrutícolas, que ya sabemos que es un gran exportador en Alemania, tenemos productos de tecnología industrial, ¿de acuerdo? Maquinaria alimentaria, por ejemplo, es un buen sector para exportar a Alemania. Y luego, moda, el sector moda, dentro de moda ahí metemos lo que es calzado sobre todo, también textil, pero sobre todo calzado. Luego, un tercer sector que es el sector hábitat, todos ellos tienen unos crecimientos atractivos, ¿no? El sector hábitat incluye el sector de mueble, iluminación, decoración, etcétera. Es un buen sector para exportar a Alemania, ¿no? Y en cuarto lugar el sector de vinos. Alemania es un gran consumidor de vinos y ahí pues los vinos de las 3 denominaciones de origen que tenemos en Murcia son bastante apreciados y también es un sector que ha tenido crecimientos importantes, por ejemplo un 11% del año pasado solamente, ¿no? En el siguiente cuadro ahí vemos las posiciones del ranking de exportación a Alemania. Como veíamos anteriormente, en el caso de España siempre ha estado en el segundo puesto, por detrás de Francia. Y en nuestro caso pues ha fluctuado entre el segundo y tercer puesto, ¿no? Con Italia ahí subiendo al segundo puesto en este último año. Bien, como conclusión de esta primera parte de la presentación, pues tengo varias cosas que decir. Primero de todo, como hemos visto, es un mercado muy consolidado. Es decir, en Murcia estamos ahí alrededor de los 700, 800 millones de exportación. Normalmente el 70% de esa exportación es de un sector muy consolidado como es el de productos hortofrutícolas. Tenemos, en los últimos 5, 6, 7 años, tenemos alrededor, aunque subiendo, pero alrededor de 500 empresas exportando. Es decir, que son cifras que no han cambiado mucho en los últimos, si nos cogemos 5, 6, 7, 8 años. Son cifras que no han variado mucho. Lo que sí ha variado mucho, por ejemplo, son las operaciones comerciales. Por ejemplo, voy a dar un dato. En 2009 se hicieron 11.000 operaciones comerciales de empresas murcianas con Alemania y el año pasado lo hemos cerrado en 30.000. Es decir, que se ha triplicado en solo 4 años. ¿De acuerdo? Por lo tanto, mismas empresas exportando, mismos sectores, un país muy maduro, pero las operaciones comerciales se han triplicado, ¿no? Y ese sería un poquito el único dato que varía bastante. Entonces, con un sector así, un país consolidado y sectores tan consolidados como los que tenemos allí, ¿cuáles serían las vías de crecimiento para atacar a Alemania como país de destino para incrementar nuestras exportaciones? Pues mirar, primero, aprovechar las infraestructuras logísticas. Murcia tiene unas infraestructuras logísticas buenísimas. Tenemos la segunda flota de camiones de España, tenemos la primera flota de camiones refrigerados de España también, y Alemania es el segundo país mejor del mundo en cuanto a infraestructuras logísticas. Entonces, una vía de incrementar exportaciones sería aprovechar estas infraestructuras que tenemos, tanto aquí como allí, para otros sectores diferentes del hortofrutícola que se pudieran aprovechar de la logística que ya tenemos montada. ¿Bien? Esa sería una primera forma de intentar atacar este mercado tan consolidado. En segundo lugar, usar a Alemania como plataforma. Como hemos visto antes, Alemania es el tercer exportador del mundo. Bien, pues podríamos usar Alemania, sobre todo con países, por ejemplo, del este de Europa, donde pues, los alemanes están muy bien posicionados, y también de Oriente Medio, donde ellos también tienen muchísima exportación a esos países. Utilizar a Alemania como hub logístico para llegar a otros países. Sería una segunda idea para aprovecharnos de esa posición dominante de Alemania en el comercio mundial. Una tercera vía es que muchas veces las empresas nos fijamos en Alemania como un mercado universal cuando realmente no lo es así. Hay que regionalizar. Una vía de entrada a este mercado es regionalizar por estados,
por zonas de Alemania, intentar encontrar nichos regionales en los 16 estados que son, porque tiene sus diferencias, ¿de acuerdo? Quizás el mejor sitio para distribuir nuestro producto no son las grandes urbes del país, quizás pues hay otros estados, otras regiones donde nuestro producto pueda tener también una aceptación muy buena, ¿no? Y en cuarto lugar, la innovación. Es decir, Alemania, como hemos dicho antes, un mercado saturado. En el momento que entre alguien es porque alguien sale. ¿Cómo se hace eso? Con innovación. Innovación no solamente de producto, puede ser innovación en embalaje, innovación de una idea o innovación en la distribución. Cualquier tipo de innovación que nos haga ser más competitivos y desplazar a otro, puesto que vamos a tener que desplazar a otro del mercado. Por lo tanto, esas 4 ideas para intentar penetrar este mercado que es tan consolidado. En tercer lugar, también quería daros algunos datos de, bueno, lo he llamado burocracia, pero más que nada son ciertas regulaciones que vais a encontrar en Alemania cuando vayáis, y luego voy a dar algunos ejemplos más, ¿no? Hay todo tipo de normativa industrial de calidad, certificaciones, etcétera. Entonces, conocer esto antes de enfrentarnos a este país pues es muy importante. Y luego también, si lo consideráis, Alemania es un país cercano, tenemos muchos vuelos, es fácil llegar allí, pero quizás una implantación en el país, aunque fuera mínima, nos podría dar también ese plus que necesitamos para asaltar este mercado tan maduro, ¿no? Sobre todo si lo vamos a usar como plataforma para llegar a otros sitios. En segundo lugar, el entorno empresarial que nos vamos a encontrar. Como hemos visto antes, es el mayor mercado de Europa por tamaño. El poder adquisitivo de Alemania también es de los más altos de Europa y tiene un escaso riesgo, ¿no? de rating de impagados. Por lo tanto, es un país que es objetivo de muchísimas empresas por estas 3 circunstancias, ¿no? En segundo lugar, es un mercado maduro. Quizá el ser este mercado tan maduro nos debería replantearnos nuestra estrategia de entrada, no precipitarnos, estudiar muy bien cómo queremos entrar, a qué clientes o qué canal vamos a escoger para la entrada, para no hacer perder potenciales clientes. En tercer lugar, mentalizarnos, ¿no? Mentalizarnos de que si queremos exportar a Alemania, una serie de normas, códigos, regulaciones que tenemos que cumplir, ¿no? Y esto pues es sí o sí, es decir, esto es cuestión pues de conocerlas y de preparar nuestro producto para entrar en el mercado. En cuarto lugar, Alemania son 16 estados federales, eran 11 estados iniciales más 5 de la Alemania del Este, ¿no? En la reunificación. Todos estos estados, al igual que en España, tienen sus diferencias administrativas, sus diferencias culturales. Quizás un producto que vaya muy bien en Baviera, pues no lo va tanto en Hamburgo, ¿no? Entonces deberíamos conocer esas diferencias administrativas, culturales del país para poder seleccionar bien el sitio de entrada a nuestro producto en este gran mercado, ¿no? Y luego, por último, el sector de distribución, que ahora os voy a dar más datos, ¿no? Pero el sector de distribución es un sector también muy maduro. Las 7 primeras empresas están copando el 70% de las ventas, ¿no? Entonces, también debemos de saberlo, aunque también existe una red comercial detallista muy buena, ¿no? Como vamos a ver en la siguiente transparencia, ¿no? Antes de entrar a Alemania, deberíamos conocer los requisitos que tiene nuestro producto. Para ello, un sitio muy bueno donde hacerlo es el Deutsche Industrie Norm. Tú lo pronunciarás mejor que yo. Muy próximo. Bien. Estas normas muchas de las veces no son legislación federal, es decir, no están legisladas, pero vuestros proveedores, vuestros clientes os las van a pedir, ¿no? Entonces, este requisito previo, antes de iniciar cualquier paso en la exportación a Alemania, pues debería conocerse. El tamaño del mercado, el elevado número de clientes potenciales que vamos a encontrar ahí, quizás nos deba llevar a trabajar con agentes. La vía de la agencia comercial en Alemania es la vía de mayor entrada de productos en el país. Ahí, por ejemplo, tenéis la central alemana de representantes, donde tienes un censo de todos los agentes comerciales representantes que puede haber allí.
Un consejo que os damos es que los agentes que podáis escoger que sean, bueno, son multicartera porque llevan varias empresas, pero que sean agentes que lleven siempre el mismo sector, ¿de acuerdo? Que lleven siempre el mismo sector. En tercer lugar, el directivo alemán es una persona que se preocupa mucho por la calidad del producto y del servicio. Aparte, los alemanes tienen una formación muy industrial, ¿de acuerdo? Son gente, los estudios científicos están muy desarrollados de ahí. Los estudios económicos solamente entraron a partir de los años 80, por lo tanto, son gente que mira mucho la calidad del producto y también del servicio. Por lo tanto, tenéis que observar también estas características en vuestro producto. A la hora de fijar los precios, otra recomendación es que no os dejéis llevar por los precios que veis en el retail. Si sois empresa de alimentación y os paseáis por los supermercados, no os dejéis llevar porque a lo mejor veáis productos con un precio muy alto. ¿Por qué? Y que eso no os lleve a fijar vuestros propios precios, porque ahí el coste de comercialización es muy alto, ¿de acuerdo? Por lo tanto, esos precios altos quizás se deba a ese coste de comercialización, ¿de acuerdo? El comprador alemán es un comprador conservador, es decir, no quieren negocios puntuales, quieren relaciones de largo plazo, quieren empresas serias, solventes y con las que puedan trabajar durante muchos años. Por esa misma razón es difícil entrar a un cliente, pero una vez que lo habéis conseguido, pues tenéis un mayor grado bueno, pues si lo hacéis bien y sigue gustando el producto y sigue siendo competitivo, pues de estar con vuestros clientes muchos años. En cuanto al idioma, es totalmente aconsejable el idioma alemán, ¿de acuerdo? Ellos esperan que os dirijáis a ellos en el idioma alemán. Recomendación, si no domináis el idioma, mejor no usarlo. Mejor pues, usar otros idiomas, si os lo permiten, vuestro cliente, etcétera, ¿de acuerdo? Pero muy recomendable usar el idioma alemán y usarlo bien. Ya te digo, si no se domina, pues mejor ir a otros idiomas o preparar a la gente en la empresa con idioma alemán, ¿no? Y en séptimo lugar, el alemán no es muy pro de meterse en litigios judiciales, prefieren usar otras vías antes de meterse en abogados, como puede ser el arbitraje de cámaras de comercio o arbitraje de asociaciones empresariales, ¿de acuerdo? Eso en el caso de alguna diferencia, ¿no?, contractual. En cuanto a la accesibilidad al mercado, os voy a dar una pincelada, por supuesto esto habría tema aquí para entrar mucho más en profundidad, pero una pincelada de cómo está el sector de distribución alemán en la actualidad, ¿no? Tenemos varios niveles. En el primer nivel, como podéis ver ahí, tenéis el nivel de los importadores, mayoristas y agentes. Los importadores suelen ser siempre en productos específicos y suelen tener nivel nacional. Es una de las vías de menos riesgo y más fácil que hay para entrar en Alemania. Generalmente juegan un papel estratégico en el éxito que podáis tener en vuestro producto, conocen muy bien el mercado y conocen muy bien los reglamentos que tiene que cumplir vuestro producto para acceder al mercado. Luego puede ser un buen socio a la hora de iniciarse. Si vuestro target son hipermercados, supermercados, quizás entonces los mayoristas sería vuestro canal de entrada. Ojo, muchos hipermercados, supermercados, hoy en día tienen ya sus centrales de compras. Por lo tanto, esta figura de los mayoristas quizás esté más en declive, ¿no? Pero sí pueden ser bien usados para otro tipo de cadenas un poquito más regionales. Como hemos dicho antes, los agentes y distribuidores es por donde entra la mayor parte del comercio en Alemania. No suelen tomar posesión del producto, ellos simplemente son agentes comisionistas comerciales que hacen por medio de un contrato de agencia, pues venden vuestros productos y son vuestros representantes allí. Es también una muy buena vía de entrar al país, ¿no? En el segundo nivel de distribución tenemos el comercio minorista, que normalmente está organizado en centrales de compra. A veces estas centrales de compra no son más que meras plataformas logísticas de distribución y están regionalizadas, ¿de acuerdo? Y luego, en tercer lugar, tenéis un tercer nivel de distribución que es el comercio minorista, pero más de producto más selecto, producto gourmet, ¿de acuerdo? Que bueno, en Alemania pues, es un sector muy importante, el sector biológico, ¿no? El sector ecológico, ¿no? Es muy importante. Y ahí pues tenéis un comercio minorista más tradicional, pues que tiene sus propias vías de introducción en el país. En resumen, el sector de distribución alemán está dominado por grandes grupos. Ahí tenéis los hard discounts, los soft discounts,
las cadenas de supermercados. En hard discount tenemos firmas que conocemos muy bien aquí en España, como pueden ser Lidl o Aldi. En soft discount, cadenas como Penny o Plus. Y luego otro tipo de cadenas, ¿no? Como Metro, Edeka o Kaisers, ¿no? Si tuviéramos que dar un consejo, si vuestra vía de entrada es hipermercados, quizás entonces nuestro consejo sería que fuerais vía centrales de compra, que ya hemos dicho que la mayoría de hipermercados pues tienen ya sus propias centrales de compra. Y si vuestra vía de entrada, porque tenéis un producto muy exclusivo, fueran pequeñas tiendas especializadas, nuestro consejo sería que vuestro canal de distribución fuera por los mayoristas especializados en ese producto. ¿De acuerdo? En cualquier caso, pues estamos aquí para ayudaros en la selección de vuestro canal de entrada en Alemania. Ya por último, y para dejar de hablar de Alemania hasta que empecemos con otros temas, unas simples pinceladas del sistema fiscal, ¿no? Impositivo. El impuesto de sociedades es un 15%, y tenéis un 1,5 más de tasa de solidaridad, que le llaman, sobre la cuota. Y luego tenéis algunos determinados impuestos industriales, ¿no? Que son recaudados por ayuntamientos, que equivalen más o menos al 13%, ¿no? de los beneficios de la empresa. El IRPF en Alemania está entre el 15 y el 45%. El IVA tiene un tipo general del 19% y un reducido del 7%, y, por supuesto, entre España y Alemania pues hay un convenio para evitar la doble imposición de ambos países en cualquier operación que hagáis o inversión, ¿vale? Como me he dicho anteriormente, aquí desde Info pues estamos para ayudaros en vuestra aventura internacional en Alemania y en otros sitios donde queráis emprender vuestras actuaciones de internacionalización. En el marco del plan de promoción exterior, que sabéis que desarrollamos junto a las cámaras de comercio de la región, pues tenemos un número de servicios que los tenéis en la pantalla. Tenemos desde servicios muy iniciales, como el programa de iniciación a la exportación para aquellas empresas pues, que no tengáis experiencia, ¿no? Y queréis iniciaros en exportación. Tenemos un programa que dura 4 meses, que os prepara perfectamente para asaltar en los mercados internacionales. Tenemos todo tipo de documentación. Por ejemplo, todos estos datos que da esta tarde los tenéis todos aquí, en este informe país de Alemania, que os podéis descargar de la web. Ahora os voy a decir dónde. No solamente este estudio, tenemos estudios de mercado, estudios sectoriales, estadísticas. Podéis mandarnos cualquier consulta, cualquier duda que tengáis, reglamentación, etiquetado, reglamentación sanitaria que necesite vuestro producto. Nosotros os despejamos esas dudas. Luego tenemos una red de promoción en el extranjero. En Alemania tenemos uno de nuestros agentes, ¿no? Que os ayuda a introducir vuestra empresa allí. Tenemos 26 más de estos. Los podréis conocer todos dentro de poquito en el foro de internacionalización, que será en el mes de abril, aquí en Murcia, y tendréis oportunidad de reuniros con ellos. Y por último, tenéis a vuestra disposición también las actuaciones del plan de promoción, como son ferias, misiones, etcétera. De ahí hacemos al año este año, por ejemplo, tenemos 64 actuaciones, ¿no? Lo cual son muchísimas. Y bueno, pues están a vuestra disposición para participar en cualquier feria o misión inversa que tengamos, ¿no? Esta es nuestra página web de info, es institutofomentomurcia.es. Y ahí, bajo la pestaña de internacionalización, que la tenéis arriba a la izquierda, en rojo, tenéis todo lo que os he comentado. Esa pestaña es esto. Ahí veréis en los menús que tenéis acceso a toda la batería de informes que tenemos a vuestra disposición, servicios, jornadas, convocatorias de actuaciones, todo lo tenéis en esta web. Por medio de estos servicios, que ya os digo que están en el marco del plan de promoción exterior, hemos tenido a lo largo de los años, de 16 años ya que tiene el plan de promoción, muchísimas empresas participando. Este cuadro no es para que lo miréis ni que veáis ningún número, pero es la cantidad de acciones que hemos hecho en 15 años. El número de abajo a la derecha es el sumatorio de las empresas que han participado. Son 86.000 empresas, ¿no?, que han participado en este plan. Por lo tanto, yo pues os animo, a, si no lo habéis hecho ya, pues que le echéis un vistazo y que participéis con nosotros en vuestra vía de internacionalización. Y aquí simplemente un mapita con las actuaciones que tenemos este año, ¿no? Por supuesto, Alemania está entre ellas, ¿no?, como mercado consolidado que tenemos, pero tenemos otras muchísimas, ¿no? Aquí tenéis un resumen que os lo dejo para que lo podáis echar un vistazo un poco más tarde y con tranquilidad. Y nada más, esto es todo por mi parte.
yo me quedo aquí a vuestra disposición para lo que queráis preguntar y también para escuchar la exposición de Marcus, a quien doy la palabra en este momento para que realmente empiece ahora con lo interesante, ¿no? También las empresas que tengáis reunión con él después, que tengáis reunión agendada, pues no iros al término de la sesión porque iniciaremos las reuniones, ¿de acuerdo? Pues Marcus, todo tuyo. Bueno, ¿me escuchan? Vale. Bueno, ¿Sabes cuál es tu presentación? esta sí. ¿No la vi en PowerPoint? La tenía en PowerPoint. Bueno, si no da igual, es lo mismo. Bueno, primero muchas gracias, Fernando, y al Instituto de Fomento de la Región de Murcia por la amable invitación. Bienvenidos, bienvenidas, muchas gracias por venir. Me dijeron que tendría que hablar 1 hora. A ver si me aguantan tanto tiempo, así que voy a intentar ser más breve. Bueno, mi nombre ya lo he dicho, Marcus Kemper, represento aquí a la Cámara de Comercio Alemana para España, a la que pertenezco ya casi desde hace 14 años, pero me faltan 4 semanas para cumplir esos 14 años. Casi llevo en España desde septiembre del año 97, justamente con 1 año de interrupción para terminar los estudios en Alemania. Ya llevo casi 10 años casado aquí en España con mujer española, niños que se están criando aquí, así como se suele decir, ya estoy bien atado y el ticket de vuelta a Alemania es, bueno, así esporádicamente. La buena noticia, buena parte de lo que yo iba a hablar, ya se ha adelantado Fernando, entonces no lo voy a repetir, entonces esos folios los vamos a pasar rápidamente. Eso sí, si tienen preguntas, pues no se corten. Pregúntenme, yo creo que puede interesar a más que uno, entonces a lo mejor no se hace tan aburrido, sea un monólogo, me gustaría más que bueno, entremos un poco en discusión. Bueno, la idea es presentar brevemente quiénes somos nosotros, la Cámara de Comercio Alemana para España. Bueno, los datos económicos va a ser un repaso rápido, hablar un poco del consumo en Alemania en comparación con España. Luego, parte práctica, la empresa española en el mercado alemán, ahí nos pasamos en una encuesta que solemos hacer como cada 3 años, justamente nos toca en 2014 de actualizarla, hablar brevemente de las posibilidades de la subcontratación o nearshoring, como llamarlo, brevemente hablar de los servicios a lo mejor más importantes, de los que podemos prestar nosotros, y de lo que yo nunca me canso de hablar, las características, bueno, las diferencias más bien entre nuestras dos culturas. No somos tan iguales. Yo sigo aprendiendo de esto todos los días en casa, como se dice, aprendiendo a base de palos, pero bueno, poquito a poco. Bueno, la Cámara de Comercio Alemana para España fue fundada ya en 1917. En España, entonces era lo típico, más bien como un círculo de empresarios alemanes que se juntaron en Barcelona y en los años 20 entramos en la red oficial de las cámaras alemanas en el extranjero y en 1930 pasamos la sede a Madrid. Tenemos unos más o menos 1.100 socios, que no existe ninguna obligación de ser socio a una cámara alemana en el extranjero, y bueno, más o menos unos 30 colaboradores, más unos cuantos becarios, referendarios y tal. Lo que es importante, y eso a lo mejor nos distingue un poco de las cámaras de otros países, como solemos decir, tenemos 3 puertas de entrada o 3 vías de financiación que son a la vez la asociación,
entidad que presta servicios a empresas y representación oficial. Nombro la representación oficial como último porque ya no es lo más importante. Nos aporta un 7-8% de nuestros ingresos. Los 1.100 socios con eventos, todo lo que organizamos, nos aportan un 20%, más o menos. Quiere decir, más del 70% es dinero pues, ganado de forma muy dura a base de los servicios. Como estructura tenemos en Alemania el Consejo Superior de las Cámaras de Comercio, igual que sería aquí el Consejo Superior de las Cámaras en España, el DHK, en sus siglas en alemán, y realmente, digamos, junta las cámaras regionales en Alemania, que son 80, y todas las cámaras de comercio alemanas en el exterior, que vemos aquí. Son unas 120 oficinas en ya más de 80 países. En total juntamos unos 40.000 socios y unos 1.600 empleados. Para darles una idea, nosotros aquí en España con 30 empleados somos en Europa una cámara mediana y a nivel mundial también diría una cámara mediana. La Cámara de Gran Bretaña, por ejemplo, es mucho más pequeña, solo tienen 12, 13 empleados, pero trabajan más con outsourcing. La oficina más grande es la de Sao Paulo, me parece con unos 150 empleados. Es más o menos el rango en el que nos movemos. En Europa son un total de 45 oficinas en 35 países y aquí igual, unos 17.000 socios y unos 700 empleados. No es por casualidad que Europa tenga la mayor penetración de cámaras porque realmente es nuestro origen. La más antigua, por cierto, es la de Bruselas, en Bélgica, que lleva ya bastante más de 100 años. Nosotros con los casi 100 años también formamos parte de las más establecidas a nivel mundial. Bueno, presentes estamos con oficina propia en Madrid y con una delegación en Barcelona y luego tenemos delegados en el País Vasco, en Aragón y en Valencia. ¿Por qué en esas tres regiones? Porque son las regiones donde más acumulación hay de empresas alemanas o de sucursales alemanas en España. Pues, ¿quién se apunta y encima voluntariamente como socio a nuestra cámara? Bueno, tanto sucursales españolas de empresas alemanas, típicamente empresas exportadoras, sobre todo alemanas, pero al final es un sinfín, son multinacionales, grandes empresas, pymes y las micropymes. No tenemos fijación en un único sector o preferencia por unos sectores. Al final es una mezcla de todo. Lo único, eso sí es nuestro objetivo, tener un cierto equilibrio entre empresas industriales y empresas de servicios. Si en algún momento solo nos pasásemos en empresas de servicio, probablemente ya no funcionaría el sistema de asociación. Por supuesto, también hay instituciones y asociaciones de ambos países que se asocian a la Cámara nuestra. Bueno, esto va a entrar en los típicos estereotipos de que es España para los alemanes. Se lo crean o no, pero casi siempre cuando me toca dar una charla en Alemania, siempre me preguntan por el fenómeno de la siesta. Todavía no he encontrado la fuente, pero mi anterior jefe siempre me decía, pues, a ver, tú diles en Alemania que estadísticamente está comprobado que los alemanes duermen más siesta que los españoles. Entonces, cuando menciono esto, normalmente ya no insiste más en ello. Esta foto es de origen español, que conste, cuando hace tiempo la encontré para una presentación para Alemania, entonces lo tengo también traducido con los títulos en alemán y lo hice en casa. Cuando lo vio mi mujer, primero pues muy,
sorprendida y luego me dijo, bueno, algo de verdad sí lo tiene, ¿no? Bueno, Alemania para los españoles. Son los estereotipos con los que nos solemos encontrar. Lo de la cabeza cuadrada lo escucho todos los días en casa, así que tiene que ser verdad. Si es cierto, digamos, si nos quedamos con los estereotipos, lo que en Alemania se interpreta como España, sobre todo, yo diría, sería Andalucía. Y lo que en España se entiende bajo Alemania, sobre todo, es Baviera. Como tenemos aquí el reflejo, ¿no? Eso lo trato al final, pero simplemente de momento nos hace reír, pero de alguna manera sí puede ser de vez en cuando, bueno, un cierto obstáculo, ¿no? De que no seamos de todos iguales y choquemos de vez en cuando, ¿no? Bueno, eso simplemente siempre lo presento en Alemania para mostrar que España todavía tiene un peso muy importante de lo que es el sector agroalimentario. Esto se ve aquí en el color, bueno, azul no tan intenso. Esas cifras también las tengo que enseñar en Alemania, aquí son muy conocidos. Lo que más llama la atención en Alemania suele ser la deuda pública española, o lo que preocupa, la deuda pública y la tasa de paro. Esto en Alemania casi no es imaginable que sería tener en Alemania un porcentaje de un 26% de paro. Ahí fijo no habría paz social, como más o menos todavía lo estamos, digamos, respirando aquí en España. Entonces ahí, bueno, la explicación siempre es teniendo un 20 y pico % de economía sumergida, es lo que al final mantiene la paz social del país, ¿no? Las otras cifras ya las hemos visto, así esto lo podemos repasar. Bueno, aquí un mapa de Alemania, bueno, Fernando ya lo mencionó, las 16 Länder, como se llaman en Alemania, las 16 regiones. Simplemente destacar que el este sigue siendo, digamos, bastante al remolque del oeste. En cuanto a, digamos, los ingresos o la aportación per cápita al Producto Bruto Interior es bastante menor que el resto de Alemania, y ahí estamos hablando de diferencias fácilmente digamos, de un 100% a lo mejor en la región de Mecklenburg ante Pomerania o Vorpommern en alemán, y regiones como Baden-Württemberg y Baviera en el sur. Entonces, Alemania no es Alemania, ¿vale? Eso debe ser el mensaje, y lo que bien ya mencionó antes Fernando, a veces merece la pena pensar más en regiones que realmente interesan para los propios productos, porque no hace falta necesariamente estar presente en todas estas 16 regiones. Bueno, eso también lo hemos escuchado. Alemania es la mayor economía de la Unión Europea. Igualmente esas cifras se las hemos visto, aporta un 20% de la población, un 16% de la población y un 20% del PIB de la Unión Europea. Si tengo en cuenta las últimas cifras, sobre todo en cuanto al PIB, el factor Alemania-España casi es más o menos es un 2,6. España ahora mismo está más o menos en 1.020.000 millones y Alemania en unos 2.700.000 millones de euros de PIB. Eso también lo hemos visto antes, más o menos. Alemania, en esos años de crisis, o por lo menos en España, que se ha vivido como años de crisis, 2010 a 2012, en lo que es crecimiento del PIB,
formación bruta de capital, consumo privado, exportaciones, importaciones. Al final todos son cifras positivas. Entonces, Alemania sufrió su bache fuerte en el año 2009, que era, bueno, realmente el peor año o el mayor retroceso desde, me parece, 1929, es la gran crisis económica mundial, pero ha sabido recuperarse rápidamente en los 2 años siguientes y desde el 2012 ya, digamos, está presentando cifras récord. Es el balance o la balanza comercial entre España y Alemania. Lo que realmente interesa es la línea roja, la balanza comercial. Pues esto también hemos visto, siempre ha sido a favor de Alemania. En los buenos años 2007, 2008, pues esto ha llegado a bastante más de 20.000 millones de euros. También depende si miramos las fuentes alemanas o las fuentes españolas. No sé por qué, pero la variación son varios miles de millones de euros, pero históricamente. Pero yo diría, a España ya no le falta mucho para incluso llegar a tener superávit en su balanza comercial con Alemania. Ya no estamos muy lejos debido al aumento de las exportaciones españolas y mantener más o menos las importaciones desde Alemania de forma estable. Yo entiendo que es una buena señal. Bueno, los sectores principales también lo hemos visto ya antes, sectores que tradicionalmente siempre han tenido un superávit con Alemania. Bueno, los productos hortofrutícolas, lo hemos visto, moda, productos cárnicos, vinos, entonces siguen siendo también áreas de bastante potencial para los exportadores españoles. En el contexto europeo, aquí solo comparamos la Unión Europea con Alemania y España. Otra vez vemos que las tasas de crecimiento de Alemania en los últimos 3 años, quitando el 2009, que han sido bastante favorables. España en el contexto europeo lo hemos llamado. Aquí hay una comparación del poder adquisitivo de una fuente muy oficial en Alemania, la GfK, la entidad para estudios de consumo. A mí la verdad me llamó la atención esas cifras, que España, digamos, el poder adquisitivo en 2013 sean más o menos unos 12.000 euros y en Alemania unos 20.000. Entonces estamos hablando de diferencias importantes. Por eso realmente Alemania debería ser un mercado muy interesante, obviamente, por su alto poder adquisitivo. Aunque si miramos el ranking a nivel europeo, con esa cifra Alemania solo ocupa el 8º lugar. Entonces los países nórdicos, Luxemburgo, obviamente, están todavía bastante por delante. Tendencias del consumo, el comportamiento actual de los consumidores. Bueno, aquí en España, digamos, el consumo sabemos que ha dejado de tirar ya desde hace años. No es buen momento para comprar nada que no sea indispensable, lo piensa un 77% de la población, creo que es perfectamente entendible, que más del 80% ha cambiado sus hábitos de compra por causa de la crisis, aunque parece que la confianza del consumidor español últimamente ha vuelto a aumentar ligeramente. Consumidor alemán, aquí pone país segundo más optimista, según el índice global de confianza del consumidor, pero eso no quiere decir que también se gasten el dinero. Esto suele ser el problema en Alemania. Somos muy ahorradores, aunque igualmente aquí decimos que la predisposición a ahorrar nunca ha sido más baja
que desde 1990. Y la predisposición a consumir ha vuelto a alcanzar los niveles del año 2007. Aunque vuelvo a decir que el consumidor alemán tiene el dinero muy bien agarrado. Y sobre todo, y esto es muy lamentable, en lo que son los alimentos básicos es donde más ahorra, ¿vale? Entonces esto es, bueno, para mí es muy paradójico, pero esto es una tradición que yo que sé, que pasa yo lo veo en mi propia familia, de mis abuelos a mis padres, y bueno, yo consigo poquito a poco escaparme de esta tendencia, pero es algo muy tradicional. Bueno, el consumidor europeo, para concluir esto, una cuarta parte dice que es un buen momento para comprar, una confianza muy estable, pero también un 60% ha cambiado los hábitos de compra durante estos años de crisis. Diferencias entre el consumidor y español. En España se requiere más atención. A mí me sigue llamando mucho la atención que, yo que sé, un Corte Inglés, la cantidad de personal que pueda haber en esa gran superficie, y vas a un Kaufhof Galería en Alemania y parece un desierto en cuanto a personal, ¿no? Pero bueno, es lo que espera el consumidor en cada país. El precio, el primer motivo de compra en España, más abierto a nuevas ideas, el consumidor español, y a la vez más fiel a sus marcas. El consumidor alemán es al inicio a lo mejor más crítico, más sensible respecto a nuevos productos, y esto respecto al precio y a alimentación es muy, muy sensible, pero una vez convencido de una cierta calidad también es muy fiel y está dispuesto a pagar precios más elevados. Yo creo que muestra de ello es la buena marcha en Alemania el mercado de productos biológicos. Ahí estamos hablando de productos obviamente de un mayor precio, pero digamos de un valor añadido que el consumidor está dispuesto a pagar. Aquí solo quería destacar, bueno, los gastos, en qué se gasta el alemán su dinero, en alimentos, que solo, alimentos, bebidas, tabaco, que solo es un 13%. No recuerdo exactamente esta cifra en España, pero me parece que estamos aquí en un 20 o 25% realmente del presupuesto de los hogares. Bueno, de los comercios realmente ya hemos hablado, eso es más España. Eso es en Alemania, el comercio minorista aporta un 16% al Producto Interior Bruto. En España un 5,3%. Entonces es 3 veces más en Alemania, teniendo en cuenta que el PIB es un 2,6, un factor 2,6 más elevado que en España, pues realmente estamos hablando de una facturación más o menos 8 veces mayor que en España. Más o menos 3 millones de personas ocupadas y bueno, es unos 440.000 millones de euros de facturación. Acciones de promoción en Alemania. El domingo de tiendas abiertas. Puede sonar muy raro aquí en España, pero en Alemania no es habitual que las tiendas abran los domingos. Luego, somos los más baratos, o yo no soy tonto, esto ya aquí en España también se conoce muy bien, pero de la misma cadena MediaMarkt, en Alemania, bueno, hay digamos un lema que es Geiz ist geil, que en español sería como ser rácano mola, y así realmente vive buena parte de la población alemana. Ahí, me repito, lo sé, pero para comprar los productos básicos, si, yo qué sé, el saco de patatas entre Aldi y Lidl, pues hay una diferencia de 5 céntimos, pues la gente lo va a comprar donde valga los 5 céntimos más barato. Es triste, pero es una realidad. Luego las campañas de pre-Navidad, que son muy fuertes en Alemania,
y no como aquí, no empiezan el 1 de noviembre, sino a mí me parece cuando los niños terminan las vacaciones escolares, casi empiezan con los productos navideños. En serio, en septiembre ya se puede comprar los dulces navideños en Alemania. También en Alemania, Pascua o Semana Santa, muy interesante, que se vende más chocolate que Navidades, pero bueno, es una tradición. Y luego, bueno, los programas de fidelización con tarjetas y programas de puntos de todas las grandes cadenas en Alemania. Incluso a nivel nacional existe un sistema que se llama Deutschlandkarte o bueno, tarjeta alemana, a la que se han apuntado muchos comercios y entonces se puede acumular puntos en un montón de comercios para luego bueno, pues digamos, canjearlo en regalos y productos de promoción. El papel de los superdescuentos, ya lo hemos escuchado antes, es una figura muy especial en Alemania. Por algo los hermanos Albrecht siempre han sido los europeos más ricos, hasta que apareció un tal señor Amancio Ortega, pero durante muchos años era la tercera familia más rica del mundo. Esos dos hermanos, los propietarios de Aldi, que significa Albrecht Discount, de ahí el nombre. Aquí pone 80 compras al año es la media de los consumidores, los discounters, mientras los clientes de proveedores, bueno, los supermercados más bien, suelen ir unos 52 veces al año. Simplemente para mencionar, el sector de productos ecológicos en Alemania sí tiene peso, asciende ya a más de 7.500 millones de euros. Casi toda la población alemana, un 91%, ha comprado por lo menos una vez al año algún producto ecológico. Canal de distribución con mayor volumen de venta, el comercio del por menor. Y esto lo hemos nombrado aquí, unas cuantas cadenas que existen en Alemania que no venden otra cosa que producto biológico. Dents, Alnatura, Bio Company, con facturaciones ya muy importantes. Aunque el producto ecológico ya se encuentra en los superdescuentos, en todos los supermercados, porque realmente es el segmento de mayor crecimiento en Alemania y desde nuestro punto de vista, uno de los sectores que más potencial todavía permite también aquí a la empresa española en Alemania. Bueno. Entramos realmente en la parte, yo la llamaría práctica, porque esto no es ningún invento de la Cámara, eso son respuestas de, bueno, unos 400 exportadores españoles con negocio en Alemania. Como base para esta encuesta nos alimentamos los expositores españoles en ferias alemanas. Son más o menos unos 4.500 empresas y bueno, a ver si este año somos capaces de llevar a cabo nuevamente esta encuesta. Este gráfico muestra de qué sectores provienen las empresas que han participado en esta encuesta. Sectores predominantes, maquinaria, equipos, el sector metal, pero también el sector de la alimentación con casi un 20%. Eso sí me parece importante entrar aquí por segmentación o la segmentación por plantillas de las empresas. De las empresas que nos han contestado, una cuarta parte tiene un máximo de 10 empleados. Apenas la mitad se encuentra entre 11 y 50 empleados. Una cuarta parte otra vez más o menos entre 50 y 250 empleados y solamente un 7% con más de 250 empleados. No tengo presente con exactitud las cifras cuando hacemos la misma encuesta en el mercado alemán, pero
la tasa de hasta 10 empleados es muy inferior. Esto lo sé con seguridad, ni llega a 2 dígitos. Y la de entre 51 y 250 empleados es bastante más alta. Entonces, a lo que voy es el tejido empresarial entre alemán y español se distingue bastante en tamaño. Como regla, así a grosso modo, con la que nosotros trabajamos, es un factor 3 entre Alemania y España. Entonces, muchas veces cuando un cliente alemán busca aquí un distribuidor, cuando viene con sus ideas de 50 empleados, no sé cuántos millones de facturación, pues realmente lo que está buscando es una empresa de 15 empleados, porque eso sería lo que realmente el mercado español prestaría como, digamos, solución lógica. Entonces, lo vamos a ver en adelante, el tema de tamaño empresarial sí tiene cierta influencia luego sobre el éxito en el mercado alemán. Pues esto realmente fue en el año 2011, la evaluación en cuanto a la satisfacción con la posición en el mercado alemán. Si juntamos buena y satisfactoria, llegamos a un 45%, y mala e insatisfactoria, un 52%, quiere decir algo más la mitad de las empresas españolas en el mercado alemán no están realmente contentos con sus resultados y su situación. Y menos de la mitad realmente sí la considera por lo menos satisfactoria. Pero hay una diferencia si cruzamos la posición o la satisfacción con el mercado, en el mercado alemán con el tamaño de la empresa. Si lo vemos aquí, si las empresas pequeñas hasta 10 empleados, solo un 39% realmente menciona una posición positiva. Si llegamos a la empresa realmente grande, de más de 250 empleados, más del 80% expresó que su situación era positiva en el mercado alemán. Es algo, por lo menos, que llama la atención. Aquí sí coinciden las empresas, todos esperaban hasta el año 2014 una mejora de su situación en el mercado alemán con 3/4 y solo un 2% esperaba que realmente su situación pudiera empeorar. Viendo la marcha de la economía alemana, viendo las cifras de exportación desde España a Alemania, yo creo que se puede decir que esta visión y esperanza se ha cumplido. Factores de éxito en el mercado alemán. Esto es algo que hemos escuchado antes en parte ya también. La calidad del producto, la atención y el servicio al cliente, cumplimiento de plazos, capacidad de suministro, logística. Y vemos el precio competitivo, aquí aparece en 6º lugar. Aunque Alemania sea un mercado altamente competitivo, el precio no es todo. Esto, digamos, es uno de los mensajes que quiero transmitir. Por supuesto, hay que tener en cuenta, digamos, los precios, pero al final la calidad, la atención y realmente ser profesional es algo que cuenta, por lo menos, vamos, con el mismo peso. También preguntamos por los obstáculos que encuentran las empresas españolas en el mercado alemán. La dificultad del acceso a los canales de distribución. No sé, no debería decir me alegra esta respuesta, porque al final nos da un poco, digamos, una razón de ser como cámara, porque justamente ahí entramos nosotros para ojalá poder resolver esos problemas de acceso. Lo que sí pesa, desde mi punto de vista, imagen del producto español que se considera tanto como un problema. Y esto, vuelvo a insistir, no es una respuesta de empresas alemanas, sino de empresas españolas.
a veces también la falta de competitividad en precio. Lo que ya escuchamos también, exigencia de normas técnicas y de calidad. Los idiomas y la comunicación lamentablemente suelen ser un hándicap hacia el mercado alemán. Pero todo esto, lo bueno es que tiene solución. Entonces, lo único hay que ser, se debe tener presente, digamos, esos posibles inconvenientes. Bueno, esto, cómo se gestiona la presencia o las actividades en el mercado alemán, desde gerencia un 16% de las empresas, bueno, como debe ser, entre comillas, más del 60% desde un departamento de exportación, incluso casi un 30% tiene un responsable para el mercado alemán. Los idiomas utilizados, como era de esperar, diría, casi el 80% intenta, digamos, servir el mercado alemán en inglés. Lo que me sorprendió en su momento, que un 44% es capaz de servir el mercado alemán en su idioma, que esto obviamente es un factor importante y que hace al final los negocios más fácil. Al final el inglés debe ser un idioma, digamos, que sirva, pero no justamente es el idioma con el que se entra en el mercado. Luego en el día a día funciona, pero para abrir puertas lo vemos de la otra forma también, para apoyando a empresas alemanas. Así España con inglés muchas veces es difícil, aunque el día a día pues el inglés es lo habitual. Aquí otra vez comparamos idioma y satisfacción en el mercado. Entonces los que tratan el mercado alemán en alemán pues tienen un nivel mayor de satisfacción que los que trabajan en inglés. Sería raro si fuese al revés, ¿no? Por esta parte, como recomendaciones para entrar en el mercado alemán, establecer un plan de gestión para el mercado alemán, contar con los canales de distribución adecuados, garantizar la calidad del producto y la formalidad comercial. Aunque aquí tengo que admitir lo mismo, hoy por hoy se lo tengo que decir a muchas empresas alemanas. Eso que en Alemania funciona todo perfectamente y súper organizados, yo lo vivo cada día menos, ¿vale? Entonces, no es que España esté aquí peor que Alemania. Yo creo que es algo que se puede exigir de ambos lados, de cumplir con esas exigencias. Cumplir plazos y no comprometerse a lo que no es posible. Eso yo creo que es lógico. Y con el tiempo, así ganarse la confianza como proveedor o suministrador. Ser realista también con las propias expectativas. Entrar en el mercado alemán no funciona normalmente de hoy a la mañana. Entonces, hay que ser persistente y tener paciencia, ¿no? Comunicarse en alemán aumenta las posibilidades de éxito, ya lo hemos visto sobradamente. Si uno participa en ferias en Alemania, que es un instrumento interesante, importante, Alemania es el mercado ferial número 1 a nivel mundial. Si uno ya se gasta un montón de dinero para estar ahí, que se gaste algo más para prepararlo bien y para darle un seguimiento en condiciones. Lo que a mí me parece triste es tener que escuchar que uno ha estado en una feria, ha hecho buenos contactos y luego preguntas, ¿y tienes negocio? Pues no, porque no me he dado tiempo de darle seguimiento, que en inglés ha sido muy difícil, no sé qué. Entonces hay que tenerlo en cuenta y hay que hacer esta cosa bien, porque si no, al final es una pérdida de tiempo y de dinero. Y una cosa que en Alemania es muy habitual, que en España, por lo que sea, cuesta mucho más considerar actuaciones compartidas. Porque cada uno corre por propia cuenta, que a veces juntar esfuerzos puede hacer muchas cosas más fáciles. También vuelvo aquí al tema de tamaño de empresa. Así a lo mejor se gana más aceptación y visibilidad en ese sentido.
Solo puedo animar aquí a todos los presentes de pensar en esta posibilidad. Como les había amenazado, son varios temas. Vamos a la subcontratación, aunque eso lo pude repasar con cierta rapidez. Nosotros empezamos hace 1 año y medio realmente dedicarnos más a lo que es esto, la subcontratación, el nearshoring, pero no tanto por digamos, iniciativa sola de la Cámara, sino colaborando con la Asociación de Compradores en Alemania, que se llama BME. Aquí tengo unas cifras que representan, unas 1.800 empresas, pero un volumen de compras de 1.250.000 millones de euros, quiere decir más el PIB español, y probablemente sí es la dirección más importante en Alemania, que representa al final o tiene acceso a unos 100.000 de compradores en Alemania. Como Cámara, ¿por qué nos interesa tanto este tema? A lo mejor es ahora una opinión muy personal mía y no tan representativa para nuestra Cámara, pero a mí personalmente me preocupa bastante ese desarrollo de cada vez más españoles que se interesan por trabajar en Alemania, que Alemania tiene un déficit importante de mano de obra cualificada. Yo creo que la solución no es la migración, puntualmente puede ser interesante, pero los volúmenes que en teoría necesita Alemania no lo va a resolver puramente con la inmigración, ni desde España, ni desde Italia, Portugal, Grecia, todos los países que se suelen mencionar, sino aprovechar más los recursos empresariales existentes y intentar colaborar más. Y esto al final es la subcontratación o el nearshoring, o como cada uno lo quiera llamar. Entonces ahí vemos grandes potenciales y por eso hemos empezado a posicionarnos. Bueno, los sectores más importantes que representa la asociación BME, que es maquinaria, máquinas y equipos, todo el sector automovilístico, la distribución, productos metálicos, digamos, obviamente los sectores de cierto peso en Alemania. Esto, si quieren, lo podemos casi saltar. ¿Qué les importa a los compradores alemanes? Eso sí, intentar, digamos, equilibrar este triángulo mágico, como se llama, entre calidad, precio y fiabilidad. Tuvimos hace 1 año y medio un grupo de compradores en Madrid que viajaron con el entonces ministro de Economía alemán, el señor Rösler, y de empresas, digamos, muy potentes como Deutsche Post, una empresa Grohe, digamos, empresas que mueven incluso miles de millones de euros en volúmenes de compra. Todos dijeron casi lo mismo, no buscaban aquí en España, digamos, la ganga rápida, lo que buscaban eran proveedores fiables y a largo plazo. Entonces, en una relación a largo plazo no interesa aprovecharse, digamos, del otro socio, sino al final tiene que haber una situación win-win, los dos tienen que tener ganas en colaborar, y eso es lo que, digamos, el mensaje que nos siguen mandando es lo que siguen buscando y en qué se debe, digamos, basar ese tipo de colaboración. Bueno, por lo que sea en el PDF no se saltan tan rápido las diapositivas. Eso sí, el tema de normas y certificados es muy importante. Cuando tuvimos a esos compradores en Madrid, de antemano les mandamos perfiles de posibles proveedores españoles, y esto me explicaron, la selección se hizo muy fácil. Había una casilla donde figuraban las certificaciones, los certificados. Entonces, es la primera que miraron. Si ahí encontraban todo lo que esperaban, miraban el resto del perfil de la empresa. Si no, directamente
quedaba descartada. Entonces, ahí tengo que insistir, Alemania es el país de los DINs, por eso se llama Deutsche Industrienorm, y pues hay que tenerlo en cuenta. También, ¿por qué entra más en el enfoque España? No solo es por iniciativa nuestra de la Cámara Alemana, sino realmente los compradores expresan que les interesa saber más de España, conocer más proveedores españoles. Aquí lo hemos puesto como proveedores en diferentes regiones, evitar el single sourcing. Está claro que las empresas siguen comprando en Asia, pero cada vez más, digamos, proveedores europeos entran de nuevo en su enfoque por fiabilidad, cercanía, calidad. Las grandes diferencias que había durante muchos años en cuanto a precio cada vez se van disminuyendo porque la mano de obra, el coste de mano de obra en Asia sube, costes de transporte suben, también ciertas inseguridades aumentan, entonces lo que buscan, digamos, las empresas es seguridad, que es más fácil encontrarla en Europa. Y España, esto sí, está ahí casi en la pole position para beneficiarse de ello. Rápidamente voy a repasar estos servicios propios de la Cámara. Bueno, el asesoramiento individualizado es, al fin y al cabo, búsqueda de distribuidores o agentes o importadores en Alemania, quiere decir, entrar en los canales de distribución. Hemos creado un propio portal de alimentación únicamente para empresas españolas para darles salida en el mercado alemán. Estamos elaborando una guía de compras para proveedores españoles junto con esta asociación BME que se va a dar a conocer en Alemania pues, a través de diferentes actuaciones. Organizamos un stand agrupado en la feria IZB del sector automovilístico en Wolfsburgo. Y en mayo, por ejemplo, vamos a tener un grupo de empresas de Baden-Württemberg que en un principio van a buscar proveedores aquí en España. Bueno, el asesoramiento individualizado realmente para un exportador debe ser algo conocido. Primero se hace un análisis de la propia empresa, luego una evaluación del mercado o las posibilidades en el mercado alemán. Y donde más entramos nosotros es esta tercera parte, lo que es la búsqueda individualizada del socio comercial según necesidad de cada cliente, con la finalidad de presentarles luego pues, estos candidatos que son aptos e interesados en entrar en contacto con el cliente español. Bueno, y luego el contacto directo en Alemania. Todo esto, bueno, también figura en nuestra página web, unos cuantos testimoniales. Parece que no hacemos la cosa tan mal para nuestros clientes españoles. Y es algo que también tengo que admitir, hasta hace 3-4 años no teníamos mucha visibilidad de cara a clientes españoles. Las propias estructuras aquí en España a lo mejor eran suficientes y nosotros bueno, no entrábamos ahí tanto en juego por los diferentes cambios que ha habido en los últimos años en España, sobre todo a lo mejor los cambios en cuanto a las cámaras regionales, pues no sé, hemos experimentado una mayor visibilidad y simplemente recibimos más consultas por parte de empresas españolas. Bueno, también, digamos, son sectores variopinta que se han dirigido a nosotros y en los que hemos trabajado. Hemos visto aquí muebles, sector agropecuario, bueno, no estamos enfocados en un sector. Donde sí nos hemos enfocado es esto, el portal de alimentación, porque eso al final sí es una iniciativa
totalmente propia nuestra. Para nosotros de momento con un fin muy abierto en cuanto a riesgo financiero, porque de momento es una apuesta y un gasto, ya veremos hasta qué punto somos capaces de rentabilizarlo, pero pues esto, la idea es que cualquier empresa española, digamos de esta rama agroalimentario, se pueda apuntar de forma gratuita en este portal. Espero que en pronto lleguemos a unas 150 inscripciones y así poder darlo a conocer en Alemania. Realmente entra las asociaciones del sector, entre las centrales de compras, compradores directamente, distribuidores, que realmente tenga visibilidad, digamos, dentro de los canales a los que nos dirigimos en Alemania. Realmente el proceso de registrarse son 5 minutos, entonces cualquiera de ustedes está cordialmente invitado a suscribirse o inscribirse. Quien quiera destacar algo más tiene también la posibilidad de contratar un perfil que cuesta 175 euros anuales, pero ni estoy por ello aquí, sino realmente nos interesa tener una buena cantidad de empresas que figuren ahí gratuitamente. El punto verde lo menciono en este ámbito. Todos los que ya vendan a Alemania a un cliente, digamos, final o un consumidor final, tiene que cumplir en Alemania también lo que es, ahí se llama Verpackungsverordnung, lo que aquí es el punto verde. Simplemente como cámara les podemos apoyar en el proceso de registro y ponerles en contacto con las entidades que luego ofrecen el servicio directamente en Alemania. Y para concluir esta parte, vuelvo a hacer hincapié en la presencia en ferias, que hay que prepararlo a tiempo. Lo ideal sería ya a los 12 meses empezar con ello. No lo voy a leer, esa documentación está a su disposición, pero tomárselo en serio. Si uno ya se gasta 5, 6, 7, 8 mil euros en una presencia, en una feria, si hace falta gastarse 1.000 o 1.500 euros más para de antemano invitar a distribuidores, realmente llegar al público objetivo y darle luego un buen seguimiento, merece la pena, porque es la forma realmente de conseguir resultados tangibles de ello. Entonces la feria no termina con la estancia en la feria, sino con el seguimiento los 2-3 meses después. Bueno, esto ya lo habíamos visto antes, pero sí quiero entrar aquí en unos pocos puntos en donde a lo mejor sí nos distinguimos y a veces chocamos. Nosotros alemanes, o en la Cámara siempre decimos, España es una sociedad de contactos. Entonces la importancia de contactos personales y redes de contactos es muy importante. En Alemania, digamos, separamos más lo personal y lo que es el trabajo. Ahí es un dicho alemán, lo de traducido sería cerveza es cerveza y chupito es chupito. Digamos, somos ahí ciertamente estrictos, aunque esto va cambiando también con el tiempo. Lo que sí es la percepción del tiempo donde nos distinguimos. Ahí sí he tenido mis experiencias, normalmente no en lo bueno, normalmente en lo malo. Científicamente se dice en España, el tiempo no se entiende necesariamente de forma numérica. No le gustan las prisas porque interfieren en la convivencia armónica.
Y aquí en España sí, por ejemplo, las comidas de negocio son algo que, bueno, son importantes, forman parte de la cultura empresarial. En Alemania la comida, pues, o la hora de comida, se puede ser máximo 30 minutos y si se puede acortar, mejor. Entonces no existe tanto este hábito de realmente tomarse tiempo, quedar con otras personas para intercambiarse y aprovechar este momento. La puntualidad en Alemania sí tiene cierta importancia y, como se dice ahí, el tiempo, bueno, el tiempo es dinero, eso sí, sobre todo al principio, intentar cumplir con estas expectativas alemanas, aunque, bueno, va cambiando también, los alemanes no son lo que eran hace tiempo, pero también hace 10 años, 12 años, en una delegación empresarial que recuerdo en Madrid, no sé, a las 9:30 de la mañana, uno de los participantes alemanes, pues eso, tiene una reunión con una empresa española que llegó 5 minutos tarde. A ver, Madrid, hora punta, lluvias, llegar 5 minutos tarde es más que puntual. Pues el alemán no quería recibir al español. Yo me he quedado con esto porque me pareció, bueno, lo más exagerado que yo he visto en todos estos años. Que la comunicación en Alemania es más directa que en España. Esto es algo que sí es importante. Entonces, un alemán, si es no, va a decir no. Entonces no pasa nada. Si por parte de ustedes algo no les gusta, se puede transmitirlo directamente y no hay que ponerlo con muchas flores, se puede decirlo directamente. Yo en cuanto a esto en casa, lo que decía antes, sigo aprendiendo bastante porque esa diplomacia a mí a veces todavía me falta. También el humor es diferente, no, aunque tengamos el aspecto de muy serios en Alemania, de vez en cuando también nos reímos, pero simplemente los temas de humor pueden variar. Otra vez, en cuanto a eso de ser directo, en Alemania, por ejemplo, existe algo que se llama pues, crítica constructiva. En España no gusta, esto ya lo he aprendido, porque no deja de ser una crítica, ¿no? Pero esto en Alemania se puede aplicar perfectamente. Estilos de vestir, España es mucho más formal que Alemania. Yo algunos alemanes cuando vinieron en verano para visitar a posibles socios comerciales, pues sí les he tenido que explicar que no sería lo más oportuno presentarse en pantalones cortos a pesar del color. También que se suele poner una americana aunque haga 40 grados. Me miraron muy increíbles, pero bueno, es lo que hay. Pero en Alemania, la verdad, eso sí lo observo, que cada vez es el tema de vestirse a nivel empresarial es más informal. Entonces a cada uno que se presenta ahí como le parezca oportuno, pero entre comillas, si se viste como en España, seguramente no va a meter la pata. En cuanto a los alemanes, a veces hay que darles un aviso. Lo de idiomas ya lo hemos visto. No todos los alemanes hablan perfectamente inglés. Entonces, como español, quien sepa hablar más o menos bien inglés, pues que no se corte. Seguramente con eso no va a meter la pata en Alemania. Si puede ser alemán, pues mejor, obviamente. Pero ya lo hemos visto en muchas ocasiones. Quien sepa hablar, digamos, en condiciones de inglés, no va a tener problemas en Alemania. Temas de distancia y cercanía, digamos, la percepción de los alemanes es que con los españoles se entra fácilmente en contacto, pero luego se llega a un punto que cuesta, digamos, de profundizar más. Entonces, eso se compara aquí con un aguacate que tiene en algún momento un hueso muy duro, ¿no? Los alemanes se ven más, digamos, con el tiempo se abren y eso se puede comparar, digamos, con las capas de una cebolla, ¿no? Poquito a poco se van cayendo y el interlocutor se va abriendo.
Las formas de trabajo que los alemanes supuestamente dominan la planificación ex ante, los españoles la planificación ex post. Esto no lo he puesto en ningún sentido negativo. Por ejemplo, por parte de las empresas alemanas, las sucursales alemanas en España, sabemos que aprecian bastante esta flexibilidad española, digamos, de alguna forma de salir de una situación de caos, digamos, airosamente. Eso en Alemania costaría mucho más. Un señor de Bosch, como ejemplo, lo comentó en una ocasión que tenían una revisión, una inspección de la central y alguna máquina había dejado de funcionar. Hasta las 12 de la noche estuve en la fábrica, intentaron resolverlo, no lo consiguieron. Entonces se fue a casa a dormir y pensando en cómo explicarles a esta delegación alemana el día siguiente el desastre. Llegando a las 7 o 8, no sé, a la fábrica, estaba funcionando todo. Entonces, ahí todos los compañeros españoles se habían quedado toda la santa noche para resolverlo. Esto en Alemania no habría pasado. Entonces, digamos, esto es algo que sí se aprecia bastante aquí en España. Como lo he puesto aquí, el talento de improvisación y creatividad en la organización. Entonces, no todo es blanco y negro. Y esto, de verdad, ya para concluir, otra vez los estereotipos, es una excursión, digamos, al mundo del fútbol. Algunos a lo mejor lo conocen, como los españoles ven a los alemanes radicales, eficientes, imparables, y el balón puede alcanzar velocidades hasta casi 300 kilómetros por hora. Y casi hay que decir cómo veían los alemanes, los españoles, y dolorosamente han tenido que aprender que supuestamente sin plan también se puede ser o salir victorioso, ¿no? A ver cómo sale 2014, ¿no? Bueno, que de momento muchas gracias por su paciencia, atención. Ya sigo aquí para preguntas, comentarios, luego para unas cuantas reuniones más, pero de momento muchas gracias. Bueno, Marcus, pues había un plan, solo que no lo conocíais. ¿Eh? Bueno, pues si hay alguna pregunta... Hemos aprendido, nos hemos copiado. Luego lo cambiaremos el año que viene. ¿Alguna pregunta? Ahí en cuanto a costes y tasas, ando totalmente pez, lo siento, de verdad. Pero mi compañero, llevo aquí un folleto, quien quiera llevárselo, figuran los datos de contacto de la compañera que lo lleva en la cámara, ¿vale? Yo diría bastante más avanzado ya que aquí en España. Yo creo que el hábito pues eso, de comprar online pues lleva ya unos cuantos años delante de España. Entonces son muchas las empresas españolas que entran en el mercado alemán a través del comercio online. Esto lo sé con seguridad porque como cámara hemos encontrado ahí cierto hueco en lo que es la representación fiscal en Alemania y las declaraciones correspondientes. Entonces ahí sabemos que tiene buena aceptación. No lo sé con seguridad. Observo que sí que existen varios portales que comercializan eso, directamente productos españoles. Y me parece que más que uno montado directamente en Alemania. Entonces, ahí no sé si son españoles quienes lo han montado, pero
viendo esto, a ver, cuando nosotros montamos nuestro portal, obviamente también miramos qué existe ya. También conocemos las actividades del ISEX, pero creo que nos distinguimos que es un portal totalmente bilateral o únicamente dedicado al mercado alemán, y como cámara creemos que somos capaces de abrir bien los canales de distribución en Alemania. Pero vamos, entendemos, porque eso al final no es otra cosa que un portal B2B, que sí que funciona. Yo creo que no se distingue mucho por regiones, ahí más bien es distinguir entre, digamos, la cantidad de consumidores, ¿no? en cada región. El este de Alemania, por ejemplo, que representa el 30% de la superficie, representa el 16% representa 16 millones de habitantes, entonces un 20% de la población. Renania, el Norte-Westfalia, pues ahí se acumulan igualmente 16 millones de consumidores. Entonces, por lógica sería Renania, el Norte-Westfalia, Baden-Württemberg, Baviera. Son regiones con alto poder adquisitivo y, digamos, alta población. Entonces, más bien sería esa la lógica detrás de ello. Sí. ¿Con qué productos? Ahí no estoy seguro, ¿no? En teoría, digamos, debería haber, digamos, posibilidades simplemente, digamos, por el alto grado de conocimiento digamos, de España en Alemania, por el tema de turismo y tal. Entonces, lo típico, comprar ciertos souvenirs y tal. Yo entiendo que ese tipo de productos se compra en España, pero tengo que admitir, no sé cómo está estructurado directamente el comercio para ello en España, en Alemania. A lo mejor ahí sí lo que es el canal a través de Internet puede ser, digamos, un primer acercamiento a ello. Sí. Para llegar a la mediación en caso de litigio por parte de la Cámara de Comercio Alemana, ¿hace falta que los dos litigantes estén asociados a la Cámara de Comercio? No. ¿O qué protocolo hay que seguir? Primero y segundo, ¿qué condiciones hay que cumplir para ser socio de la Cámara de Comercio Alemana? Bueno, lo segundo es lo más fácil, pues, a ver, en teoría cualquiera se puede asociar a nuestra cámara. Tiene que pagar una cuota, la mínima me parece son 340 euros al año. Eso depende de la facturación de cada empresa, pero no existe ninguna obligación. Si alguien, entre comillas, solo quiere vender a Alemania, yo no le puedo recomendar la asociación a la Cámara, porque no automáticamente tiene un beneficio tangible por ello. Si alguien está muy metido, digamos, en el comercio bilateral, entonces sí tiene sentido para, de alguna forma, participar en lo que es la plataforma Cámara nuestra. Pero, entre comillas, solo para vender a Alemania no hace falta asociarse. El tema de litigios o más bien arbitrajes, para nada hace falta ser socio de nuestra Cámara. Esto al final es pues pedir la intermediación por parte de la Cámara. Ahí el departamento jurídico tendrá sus honorarios y se presta, pero digamos, no tiene que ver directamente con la asociación a nuestra Cámara. Sí. A mí me gustaría que tal vez hay algunas fuentes donde yo pueda investigar sobre las tendencias de consumo, pero en el sector turismo de los alemanes.
Pues con turismo en la Cámara no tenemos mucho que ver, pero se supone, sí, no, a ver, la oficina de turismo alemana debería ser una fuente y entiendo igual, por ejemplo, que para el sector alimentario existen fuentes bastante buenas y revistas especializadas en Alemania, lo debe haber para el sector el turismo. Como base de salida para mí sería eso, la oficina de turismo, la Deutsche Tourismuszentrale, como se llama. Tiene una oficina en Madrid, pero luego tiene una página web bastante exhaustiva y es un tema que se, digamos, analiza mucho en lo típico trabajos fin de carrera, por lo que yo he podido ver. Entonces yo creo que buscando en internet debe haber bastantes estudios ya hechos sobre ello. Incluso el propio ISEX debería tener algo, o podría tener algo al respecto. Y del sector de arquitectura, que ahora ha habido 5 videoconferencias simultáneas en Barcelona, Madrid, el sector de la construcción que se está moviendo en Alemania, y el sector de ingeniería, y vuelvo a lo de la subcontratación, un arquitecto, como ponían ahí, puede trabajar desde España con proyectos en Alemania o un ingeniero porque de trabajo. Es nuestra filosofía, por eso intentamos promocionar, digamos, esas posibilidades para muchos trabajos, sobre todo cuando se trata de este tipo de servicios, ingeniería, todo el sector TIC. Hoy en día yo creo que da igual donde uno esté ubicado para llevar a cabo ciertos trabajos. Entonces, no avanza con la velocidad como nos hubiese gustado, eso sí lo tengo que admitir, pero seguimos convencidos que es un potencial muy alto que existe. Y a mí me consta que en lo que es la arquitectura, que cada vez más hay colaboraciones con despachos españoles con alemanes. Entonces, lo que pasa va lento, esto lo admito, me gustaría otra velocidad, pero poquito a poco, digamos, se va aceptando esta modalidad de colaboración. Vamos a ver, ¿por qué es favorable tener base en Alemania para exportar a países del este? ¿Por qué sería mejor tener base en Alemania y no solo desde aquí? Sería beneficioso tener base en Alemania. Sí, en su exposición nos ha comentado que Sí. teniendo una sucursal en Alemania sería más fácil exportar a los países del este. Sí, eso yo creo que es un hecho. A ver, el tema de presencia siempre es un factor de éxito. Eso lo sabemos de empresas alemanas que tienen sucursal propia en España, que funcionan mejor que los que trabajan con distribuidores. Lo mismo pasa con las empresas españolas que venden a Alemania. Los que tienen presencia propia, digamos, tienen una mejor posición en el mercado. Y para, por ejemplo, utilizar Alemania como plataforma hacia el este de Europa, entre comillas, es más fácil porque está en tus propias manos. No dependes de otro que a lo mejor tenga 10 productos, que coja el tuyo también para venderlo en ciertos países del este. Como plataforma, Alemania hacia el este, yo creo que sí, digamos, se presta por los vínculos que tiene sobre todo el este de Alemania con los países del este. Que mucha gente del este de Alemania pues no habla inglés, pero habla ruso. Entonces, digamos, tiene una cierta lógica, unos ciertos vínculos históricos que, digamos, que después de la Segunda Guerra Mundial se han creado. Igual que muchas empresas españolas tienen vínculos con Latinoamérica y nosotros a muchas empresas alemanas, digamos, les podemos
presentar España como trampolín hacia Latinoamérica, lo mismo vale para Alemania hacia el este, y es más fácil con presencia propia. Bueno, pues si no hay ninguna pregunta más, damos por finalizada la jornada. Muchas gracias, Marcus. Bueno, Os recuerdo a las gracias por la empresas que tenéis invitación. ahora cita con él, pues que no os vayáis y bueno, y muchas gracias por venir esta tarde y esperamos volveros a ver por aquí. Gracias. Gracias. A ver, para quien le interesa, tengo aquí simplemente una hojita informativa sobre ese portal de alimentación que hemos creado, que lo voy a dejar aquí.